Segunda de Reyes, capítulo 21, dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal, e hizo una acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Padre, que tú quites cualquier estorbo de nuestras mentes y nos permitas concentrarnos en tu palabra, Señor, y que lo que tú hables hoy siga transformándonos y siga haciéndonos más semejantes a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado estudiando la vida de este rey Ezequías y la semana pasada Luis nos comentaba sobre esta enfermedad del rey Ezequías y esta milagrosa recuperación que tuvo el rey de esta enfermedad, ¿no? Y todavía el hecho de atrasar la sombra y entonces ahí él nos decía, dice, en esos 15 años extras que el rey Ezequías vivió, tuvo un hijo. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿y hubiera sido mejor no vivir otros 15 años? Dice aquí que Manasés tenía 12 años y me es curioso. Hemos estudiado varios reyes que han empezado a reinar bien jóvenes, ¿sí? 8 años, cosas así. Y entonces pensaba que a veces nosotros decimos, es que es la juventud, por eso está mal, ¿no? O no, es que está en una edad o en una etapa difícil y por eso actúa mal, ¿no? O por eso está alejado, porque es una etapa difícil. Y la Biblia nos muestra que no hay etapas ni fáciles ni difíciles. Lo mismo es un pecador muy niño que un pecador muy adulto. Lo mismo puedes ver a hombres que desde muy jóvenes fueron fieles a Dios y otros, como en este caso Manasés, que desde muy jóvenes se alejan totalmente de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías no hubiera vivido otros 15 años? No lo sabemos, pero algo es seguro. No fue así como que Dios dijo, híjole, le di 15 años y mira, ya me trajo un hijo y ve cómo le salió. O sea, eso no pasó, ¿sí? Dios nunca perdió el control y Dios decidió darle otros 15 años de vida y Dios sabía lo que iba a pasar y Dios sabía el hijo que iba a tener. Ezequías no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y con eso decidió darle otros 15 años. Entonces, a pesar de que el plan hasta aquí se ve mal, pues realmente sigue dentro del control de Dios y todo esto sigue en la soberanía de Dios. No es así como que, híjole, ¿y ahora cómo ajusto el plan? ¿No? Porque pues ya me salió un rey mal y ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, es bien interesante. Hemos estudiado varias veces que un punto muy importante que vemos cuando estudiamos la vida de cada uno de estos reyes es qué calificación le da a Dios, ¿no? Y Dios le está dando una calificación, dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. O sea, ya la calificación es mala, ¿no? Y nos vamos blanco y negro, este es negro, ¿no? Pero dijeras, hasta en los negros hay tonos, ¿no? Porque dice, de algunos reyes la calificación es hizo lo malo como sus padres, ¿sí? O casos muy malos, hizo lo malo como el rey Acab. Pero este no solamente fue malo como el rey Acab,
Hizo como todas las abominaciones que hicieron los pueblos que yo eché fuera de la tierra prometida. O sea, era negro intenso, ¿no? O sea, más oscuro que eso, difícil. Ahora, vamos a seguir viendo esto y vamos a ver más detalle de esto, pero tú dices, ¿por qué es peor este pecado? O sea, pues, las naciones que echó Dios eran así y les dio 400 años para arrepentirse. Bueno, aquí el problema es que no era una de esas naciones, es la nación elegida por Dios, es el rey que está gobernando la nación elegida por Dios. Eso hace el pecado todavía más grave ante los ojos de Dios, ¿sí? Porque las otras naciones pueden argumentar, es que no conocía a Dios o es que Dios no me eligió a mí, pero este pretexto no lo tiene el rey Manasés, ¿sí? El rey Manasés conoce perfectamente a Dios y aún así hizo lo malo ante sus ojos. Dice, ¿cuál es el gran pecado? Pequeño nada más, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Todo esto grandioso que hizo Ezequías de incluso derribar los lugares altos, ¿sí? Esto que ningún otro rey había logrado hacer, qué fácil podemos venir y destruir todo, ¿sí? Empezamos a lo mejor a caminar con Dios y de repente, de un día para otro, un rey en 50 años echó para atrás todo lo que su padre había hecho, ¿sí? Retrocedió totalmente al pueblo. Y al final del verso 3 nos dice, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Este tema del ejército de los cielos, vamos a leer y ahorita te explico un poquito más de esto. Dice, edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. O sea, es lo que te decía, o sea, no hizo mal, dice, hizo mucho mal, ¿no? Ahora, la idolatría de cualquier tamaño, de cualquier forma es idolatría y está mal. Pero este hombre lo llevó a un extremo tremendo, o sea, adoró a los Baales, ok. Adoró a la cera, ok. Pero aparte se hizo del zodiaco. ¿Sí? Cuando dice que adoró a todo el ejército del cielo, es lo que nos está diciendo. O sea, se dedicó a leer horóscopos, se dedicó a la adivinación y todo esto. Y yo pensaba, ¿cuántos aquí leen su horóscopo en la mañana antes de empezar? No necesitamos levantar la mano, ¿no? Gloria a Dios si nadie lo hace. Pero me ha tocado conversaciones de estas y no, o sea, yo ni sé qué signo zodiacal soy, ¿no? Porque yo no hago esas cosas. Pero ¿cuándo será que venga el fin del mundo? ¿Cuándo iniciarán las cosas que vienen en Apocalipsis? O sea, lo ponemos bien espiritual. Vamos a buscar en las escrituras a ver cuáles son las señales para ver si adivinamos la fecha. Todo eso es el mismo pecado que está aquí, ¿sí? Es el mismo pecado de estar adivinando, de estar con espiritistas. Todos estos pecados son los que están aquí reflejados. Todos los que están descritos aquí es esto. Vamos a ver lo más regional. Los aluches. No crecen ellos, ¿verdad? Todo esto entra dentro de lo que él está diciendo que hizo este rey. Y ahora, me es curioso, no tiene y no tiene que ver, o sea, cuando dice el ejército de los cielos no está relacionado, pero me llamó mucho la atención que uno de los nombres de Dios es el Señor de los ejércitos.
el Señor de los ejércitos de los cielos. ¿Sí? Y esto, Manasés sabe quién es. O sea, tenía 12 años, pero él conocía lo que hizo su padre. Tan conocía que lo echó para atrás. ¿Sí? Supo qué hacer de regreso, supo volver a reconstruir. Y desecha totalmente a Dios este rey. Ahora, su pecado va todavía más allá. O sea, si esto que no es pequeño, lo lleva todavía más grande. Dice que edificó, en el verso 4, altares en la casa del Señor. O sea, todo mundo andaba llevando sus altares para adorar a los vales, a las aceras, en las colinas, abajo de los árboles frondosos. Toda esta onda New Age, de New no tiene nada, ¿sí? Tiene sus orígenes ahí. Entonces, toda esta onda de adorar a los árboles, a la naturaleza y todo eso, es lo que hacían desde ese tiempo. Pero a Manasés no le basta esto. Profana la casa del Señor, dice el verso 4, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. O sea, un lugar que Dios específicamente eligió para él poner ahí una habitación, poner un lugar especial para que el pueblo se pudiera comunicar a través de los sacerdotes con Dios. Ese lugar es el que precisamente Manasés eligió para adorar a cuanto Dios, a cuanto ídolo se le ocurrió. Construir altares especiales ahí junto al altar de Dios. Ahora, llevo esto a mi realidad, ahora cristiano, Nuevo Testamento. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy poniendo junto al altar de Dios? O sea, nosotros ya no vamos a un templo en Jerusalén, pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué estoy poniendo yo al lado del altar donde Dios dijo, esta es mi propiedad? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios dijo, yo pagué precio de sangre por ti? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué Dios estoy poniendo al lado o quitándole el lugar que Dios tiene el poderío de lo que Dios es dueño y yo estoy profanando y metiendo ahí mi ídolo? Cualquier nombre que le quieras poner. Dice que hizo pasar por fuego a su hijo, practicó, verso 6, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Verso 7. Colocó a la imagen tallada de acera en la que él había dicho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. En esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que cuiden de hacer conforme a todo lo que está, con todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se extraviaran para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Ahora te decía, no es cualquier nación. Ahora, aquí un paréntesis. Hemos estado estudiando el reino de Judá, ¿sí? Aquí cabe aclarar que el reino del norte ya no existe como tal como Israel, ya no es un reino independiente, ya está gobernado, ya está destruido virtualmente, ¿sí? O sea, ya está bajo invasiones. Judá la ha librado hasta este momento, ¿sí? Ha tenido invasiones, pero después logran echar a los enemigos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, como lo hemos estudiado. Pero aquí el reino de Israel ya no es libre, ¿sí? Ya el único que queda es el reino de Judá. Y entonces aquí Dios hace esta aclaración, dice,
el pueblo que yo elegí, y no solo el pueblo que yo elegí. De las 12 tribus que conformaban ese pueblo, yo elegí a esta tribu en particular, para en esta tribu construir mi templo, para esta tribu que sea la especial. Dice, y esto no les importó, dice, todas las leyes que les dio Moisés, las agarraron y las tiraron a la basura, las desecharon completamente. Ahora, de nuevo hace hincapié esto y Dios lo repite por algo. Dice, más que las naciones, final del versículo 9, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Entonces, verso 10, el Señor habló por medio de sus siervos los profetas. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos, por tanto así dice el Señor, Dios de Israel. Voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Esta declaración es fuerte. Está Dios hablando a través de los profetas, no nos dice específicamente a través de qué profeta está hablando, pero dice que trae este juicio sobre Manasés, y no solo sobre Manasés, sino sobre Judá, ¿no? Nos dice que hizo peor que los amorreos. Decía, todas estas naciones que tuvieron 400 años para arrepentirse mientras el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, Dios, les voy a dar 400 años porque todavía no han llegado al colmo de su maldad. Y al terminar los 400 años es cuando regresa el pueblo a acabar con esas naciones, porque es cuando llega el juicio de Dios. 400 años para un juicio, ¿no? Ahora, fíjate la cuenta que les pasa. No dice, voy a acabar con esta nación por la maldad de Manasés. Dice, o sea, eso fue lo último. Dice, pero ustedes, ¿desde qué momento no han obedecido? Dice, desde que salieron de Egipto. Entonces, esto tira por la borda cualquier teoría que tengamos de, al final Dios me va a perdonar a todos. Dios no va a perdonar a todos. Dios tiene buena memoria. Los israelitas no, nosotros no tenemos buena memoria, pero Dios tiene excelente memoria. Y aquí lo muestra. O sea, dice, el problema no es que estén desobedeciendo ahorita, el problema es que desde que los saqué de Egipto no han logrado obedecer. Y por eso también es importante lo que hacemos aquí los miércoles de estudiar el Antiguo Testamento. Es bien fácil decir, es que Dios me perdona mis pecados. ¿No? Es bien fácil decirlo, ¿no? Y de eso a entenderlo, asimilarlo, es algo muy diferente. Es muy difícil cuando yo digo, bueno, es que, o sea, malo, así como que malo no soy, o sea, hay peores, o sea, yo no he asesinado a nadie. Irse al infierno los que han matado a alguien, ¿no? Pero yo no he matado a nadie. Y entonces cuando vemos aquí así de, es más, esta semana hasta estuve haciendo obras de caridad, ¿no? Y me porté bien. Y entonces tenemos así como que esa medida de, pues, de aquí en adelante me porto bien y ya, ¿no? Y entonces pues tú dijeras, Ezequías fue un buen rey, la calificación fue buena.
Ya la libró Israel, ¿no? Bueno, Judá. No, dice Dios, o sea, tu récord, todo tu archivo, es una cuenta muy grande, no le alcanzas a pagar. Y decía, eso es lo importante de que estudiemos el Antiguo Testamento. A veces creemos que nosotros podemos mejorar nuestra situación, nosotros podemos salir del problema en el que estamos, nosotros nos podemos portar bien, ¿sí? Y aún creyendo en Cristo, nosotros le echamos ganitas porque nosotros podemos mejorar. Pero cuando ves esto, dice, desde que los saqué de Egipto, no han logrado obedecer. Ha habido buenos momentos, ha habido buenos reyes, tienen avivamientos, y de repente al suelo, para abajo, peor que las naciones que yo eché delante de ustedes, dice Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿somos diferentes a eso? No, ves movimientos de avivamiento, crecimientos espirituales en la iglesia y de repente otra vez para abajo, Santa Inquisición, cosas por el estilo, ¿no? Dice, bueno, es que no eran cristianos. No, o sea, ellos decían ser cristianos, pero es lo mismo, o sea, es la historia de la iglesia. Y te puedes ir a cualquier denominación, a cualquier... y lo mismo pasa a lo largo de la historia, o sea, hay altas, hay bajas, espirituales. Pero entonces, ¿quién puede cumplir el estándar que está pidiendo Dios? Y entonces, lo triste del caso es exactamente esto. Dice el versículo 12, por tanto así dice el Señor Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. O sea, a lo mejor no te suena tan fuerte, ¿no? Pero a mí me impresionó, o sea, limpiar como limpias un plato. O sea, le quitas todo y por si le quedó algo, todavía lo volteas boca abajo. O sea, que no le quede absolutamente nada. Eso es lo que va a hacer con su pueblo, con el pueblo elegido de Dios. Y entonces te digo, o sea, si alguien tiene esta idea de que, ay, al final Dios va a perdonar a todos, no. Dios lleva la cuenta. Dios sabe exactamente cada uno de los pecados que hemos cometido. Y todos los tiene en buena cuenta. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán presa y despojo para todos sus enemigos. A veces vemos, estuvimos viendo los periodos de hambre, donde estaba sitiada la ciudad y estaban pasando hambre y cosas terribles y decimos, eso es lo peor que me puede pasar. Nosotros vivimos una pandemia y decimos, eso es lo peor que nos puede pasar, es de las peores cosas que hemos vivido. Terrible, terrible esto del versículo 14. Abandonaré al remanente de mi heredad. Terrible es que nos abandone Dios. Eso sí es terrible. ¿Sí? De cualquier otra cosa Dios nos puede librar, pero si perdemos a Dios, ¿qué tenemos? Y esto es lo que está no amenazando, lo que está prometiendo Dios que va a suceder. Y Dios cumple sus promesas, las que nos suenan bonitas y también las que no nos suenan tan agradables. Ahora, aquí vamos a Primera de Crónicas, perdón, a Segunda de Crónicas. Vamos a ver un poquito más de detalle que no se nos incluye aquí en Reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Mucho del capítulo 33 se repite el relato que vemos aquí, pero nos incluye unos detalles que no vemos en Reyes. A partir del versículo 10 dice,
El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Hasta aquí dices, wow, se redimió. Por eso es importante la calificación que nos da Dios. Recuerda, la calificación fue malo, fue un Dios malo, un rey malo. Ve el versículo 14. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Repito, tú dices, tuvo como que una redención aquí Manasés. Primera, sí reconoció que a Dios como el único Dios, hizo su adoración, pero no confió en Dios. No entregó, no se rindió ante Dios. Si te fijas, sí quitó los ídolos, sí se dedicó a adorar a Dios, pero, pues por si las dudas, pongo mi muralla. No puso su confianza en Dios. Dijo, o sea, ya me salvó Dios, pero por si para la otra no me salva, pues voy a fortificar mi ciudad. Realmente está confiando en él mismo. Sigue confiando en sus fuerzas, sigue confiando en lo que él puede hacer. Ahora, su pecado fue tan grande que aunque después se arrepintió y mandó al pueblo a hacerlo, el daño ya estaba hecho. Por eso dice que el pueblo siguió adorando en los lugares altos. Bueno, a Dios, ¿no? Pero en los lugares altos. Y entonces está esta mezcla de, pues sí Dios es Dios, pero junto con otras cosas, ¿no? Ahora, te digo, vamos a aterrizar esto en términos de cristianos del Nuevo Testamento. Acompáñame a 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Dice Pablo, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen en Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo, cristianos del Nuevo Testamento, no nos pertenecemos, así como Judá fue elegido de entre todas las tribus, así como Israel fue el pueblo elegido de Dios, nosotros como cristianos Nuevo Testamentos hemos sido elegidos por Dios y hemos sido sellados por su Espíritu Santo. ¿Sí? Pero eso quiere decir que ya no somos dueños de nuestra vida. Entonces, si yo quiero seguir haciendo en mi vida lo que yo quiero, estoy haciendo lo que hizo Manasés. Si yo quiero seguir mi vida sin obedecer a Dios, estoy haciendo lo que hizo Manasés. Estoy colocando un ídolo en la casa del Señor.
porque Dios no me compró, Dios no pagó ese precio, Cristo no pagó ese precio de sangre para que yo siga haciendo lo que quiera de mi vida. Dice que, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Para eso es para lo que hemos sido comprados, para glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu. Bueno, es que yo adoro a Dios, pues, de adentro, en mi corazón. Dios conoce mi corazón y pues yo lo amo, pero pues lo que haga no importa, ¿no? Dice que con mi cuerpo y con mi espíritu. O sea, no nada más de adentro, sino con lo que estoy haciendo. Dice Efesios 1, 13 y 14. Te leo en la Nueva Traducción Viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, eso nos incluye, salvo que alguien aquí sea judío, nos incluye a todos los que estamos aquí, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Te fijas? Fuimos comprados. ¿Para qué fuimos comprados? Para ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Somos elegidos por Dios, somos comprados por Dios, tenemos garantía, tenemos un sello de garantía. ¿Sí? O sea, no somos producto pirata. Tenemos el sello de garantía de Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso avala que hemos sido comprados. Pero dice Efesios, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Sí? Tiene una razón y un sentido lo que Dios hizo. Ahora, viendo a Manasés cómo cae en un arrepentimiento temporal y cómo aparentemente se inclina a adorar a Dios y entonces así como que pues bueno, ya borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya estamos en paz. Te digo, me es muy parecido a lo que a veces queremos hacer, así de, bueno, pues ya me di cuenta que soy pecador y todo, pero pues ya me voy a empezar a portar bien, ya voy a la iglesia los domingos, hasta los miércoles voy, ¿no? Hago mi devocional, pongo mi diezmo. Vamos a leer una oración parecida. Lucas 18. Acompáñame a Lucas 18. Vamos a leer toda la historia desde el verso 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Fíjate la palabra, confiaban en sí mismos, así como Manasés confió en sí mismo para fortificar su ciudad. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos en pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que ese descendió a su casa justificado, pero aquel no,
porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y te digo, a veces nuestras oraciones son así. Entonces, no, o sea, yo sí me humillo. Ok. Fíjate, está muy de moda los libros de texto, ¿no? Y entonces estás muy en contra con los libros de texto y estás participando en protestas y estás haciendo un montón de cosas y vamos y en redes sociales y participamos en marchas y en meetings y protestamos como iglesia. Escuchaba que había una protesta aquí en Cancún de iglesias, ¿no? Y estamos muy en contra de los libros de texto porque están mal enseñando a nuestros hijos ideología de género y un montón de cosas que Dios reprueba. ¿Y traemos a nuestros hijos a jóvenes? ¿O no porque pues tiene que ir al fútbol o al básquetbol o a la natación o a la fiesta? Es que lo traigo a niños y se aburre cuando lo meto ahí porque se aburre escuchando historias bíblicas, ¿no? Pero estamos muy molestos con la ideología de género que se mete en los libros de texto. No estoy diciendo que esté mal hacer protestas, no estoy diciendo que estemos de acuerdo con los libros de texto, pero ¿de veras es un celo por Dios o estamos haciendo esta oración? No soy como esos que aceptan los libros de texto. Y ese es un ejemplo de muchos que podemos encontrar en nuestra vida. Tú encuentra el tuyo en tu propia vida. ¿Cuántas cosas así estamos confiando en nosotros mismos? Confiando en que estamos haciendo el servicio para Dios, creyendo que estamos fortificando nuestras barreras y que nada va a pasar, pero en realidad no estamos confiando en Dios. Regresando a Segunda de Reyes, dice, además Manasés derramó muchísima sangre, verso 16, inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo mal ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usá, y su hijo Amón reinó en su lugar. No es lo más importante, pero dice que Manasés durmió con sus padres, o sea, murió, pero no fue sepultado en el sepulcro de los reyes, fue sepultado en su propio jardín, en su propia casa, ¿no? Entonces, digamos que tuvo una muerte deshonrosa para ser un rey, ¿sí? Y ahora viene a reinar su hijo. Digo, aquí ya no tenemos este intercalado de reyes de Judá contra reyes de Israel, por lo que te explicaba al comienzo del reino del norte. Entonces, versículo 19 dice, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mersulemet, hija de Arús de Jotbá. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, pues anduvo en todo el camino que su padre había andado, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y conspiraron contra él los siervos de Amón, y mataron al rey en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Los demás hechos que Amón hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en un sepulcro en el jardín de Usá, y su hijo Josías reinó en su lugar.
el hijo no hace mejor labor que Manasés. Ahora, hay unos estudiosos que dicen que seguramente el reinado de Manasés tuvo esa situación porque muy probablemente fue educado por detractores del poder, ¿sí? O sea, por gente que estaba cerca al rey, que tenía acceso a la educación de Manasés y que no estaba de acuerdo con, con todo el cambio religioso que estaba haciendo Ezequías. Entonces, esa es una teoría de por qué Manasés tiene esto. No suena descabellada, no viene en la Biblia, no lo busques, pero es probable que sucediera. Ahora, lo curioso aquí es que a Amón es asesinado por su propio equipo cercano, ¿sí? Entonces, esto me hacía pensar que a veces nosotros nos guiamos o queremos que, es que tal gobernante está mal, debería de hacer esto. Y llega otro gobernante y no, es que este está peor, debería de hacerlo de esta forma, ¿no? Y al final estamos viendo aquí dos polos así radicales. Estamos viendo Ezequías, que cambia por un gobierno totalmente opuesto, que es Manasés, y tampoco les gusta este gobierno, porque llega Amón, que da una continuidad a este gobierno, y lo matan, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar quien esté en contra de lo que se está haciendo, parezca bueno o parezca malo, ¿sí? Ahora, me es también curioso que dice que el pueblo es quien venga la muerte de Amón, ¿sí? O sea, los que se encargan de matar a los conspiradores es el pueblo. Y entonces ellos toman a Josías como rey, ¿sí? Que eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, como cerrando esto, a partir de este punto Dios declara la sentencia, ¿sí? A partir de este punto Dios dice, he abandonado a Judá. Y a veces nosotros malentendemos las situaciones y decimos, ay, pues no es cierto, así como que abandonar a Judá, pues no está abandonado, porque de esto a la deportación, al reinado de Nabucodonosor sobre Judá, que es la caída del imperio, dice, pues todavía pasaron años. Bueno, en este momento Dios está dando la sentencia. Va a pasar todavía tiempo en lo que la ejecuta, pero en este momento está dictada la sentencia, ¿sí? Entonces, también a veces nosotros decimos, ay, no pasa nada, ya hice esto y no pasó nada, no va a pasar nada, Dios ya me perdonó. No, vamos a ver más adelante incluso cómo Josías trae otra revolución espiritual, otro avivamiento espiritual, y dice Dios, está chido, pero de todos modos, ya dicté sentencia. Adiós Judá, ¿no? Y su calificación como rey de Josías, perdón, te estoy spoileando, pero es un buen rey, ¿no? Pero aquí yo ya dije, se acabó Judá. Entonces, no el que no veamos inmediatamente las consecuencias de lo que estamos haciendo no quiere decir que Dios
las está pasando por alto o que Dios ya se le olvidó. ¿Sí? Entonces, creo que también es algo que debemos de tener cuidado y algo de aprender de aquí. Ahora, creo que estamos llegando a la recta final del libro de Reyes. Y como te he dicho varias veces, no termina bien el libro de Reyes, ¿no? Pero creo que esto nos debiera de servir para hacer una autoexaminación y ver qué tan diferente es nuestra vida del ciclo de vida que hemos visto en Judá con los reyes. ¿Qué tanto nos parecemos a Israel y a Judá? Ya no compararnos específicamente con reyes, sino el ciclo de vida. Cómo tenemos nuestras altas, nuestras bajas, cómo de repente estamos bien espirituales y de repente nos vamos totalmente por nuestra carne. Y cómo una y otra vez hemos demostrado que no podemos serle fieles a Dios. Como una y otra vez hemos demostrado que con nuestras mejores intenciones no basta. Y eso nos debiera de demostrar lo que le está mostrando Dios a su pueblo elegido, que no pueden hacerlo sin Él, que necesitan un Salvador y un Mesías. Y entonces darnos nosotros cuenta de lo mismo, que necesitamos a un Salvador que nos ayude a vivir la vida que Dios nos está pidiendo y que es imposible para nosotros y que lo hemos demostrado una y otra vez en nuestras vidas. Mira hacia atrás lo que has hecho y no te conozco en particular como para saber tu historia, pero creo que todas nuestras historias son muy parecidas en ese aspecto. Tienen altas, tienen bajas. Entonces, lo que necesitamos es a Jesús, necesitamos a Cristo. Nada nos va a cambiar, ¿sí? Más que Cristo. Incluso el que yo estudie la Biblia, pues es como construir mi cerca fuerte alrededor, mis murallas altas. Si realmente no tengo una relación con Cristo, si realmente no entrego mi vida a Cristo, estoy haciendo eso, estoy poniendo nada más mis murallas. Si yo estoy viniendo a la iglesia religiosamente, nada más estoy construyendo mis murallas. Si yo estoy leyendo libros acerca de cristianismo, de ayuda, estudios, si sigo a tal pastor en las redes y no tengo una relación con Cristo, estoy solamente construyendo mis murallas altas. Necesito enfocarme en tener una relación con Cristo. Y no quiere decir que todo lo demás esté mal. Quiere decir que lo demás no sirve si no tengo una relación con Cristo.